La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, muchas gracias a los que nos ven, como todos los martes, en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, en su propia voz, todos los martes a las 9 de la mañana. Eh, en esta ocasión vamos a dedicar el programa a un tema particularmente interesante, pero también delicado, y vamos a contar con la presencia del periodista Víctor López Jaramillo, que desafortunadamente no podrá estar en video porque tuvo un problema de luz, pero que estará por teléfono. La idea un poco es platicar en términos generales de la relación entre la prensa y el gobierno o los gobiernos y el Estado. Esta relación entre prensa y gobierno o Estado, que no es lo mismo, digamos, pero que en algunos casos me voy a referir a la relación entre la prensa y el Estado y en otro caso a la prensa y los gobiernos locales o nacionales. Es una relación que a lo largo de la historia del país ha sido una relación siempre tensa, originalmente marcada por el control que el Estado, ahí sí el Estado, tenía sobre el papel periódico. Estoy hablando del siglo pasado, que impedía a los periódicos ser en estricto sentido independientes. Porque si la línea editorial del periódico, los articulistas o el giro de las noticias no coincidía con la posición del gobierno en turno, el papel que lo otorgaba una empresa estatal se cancelaba y entonces el periódico no podía imprimir. Estamos hablando de la época en que no había ni redes sociales ni nada parecido a lo que hoy sucede, y por lo tanto no poder imprimir en papel pues era lo mismo que morir en términos periodísticos. No había otras formas de salir. Esta relación de dependencia con el papel se terminó y se inició otro modelo, digamos, de relación también complicada, que fue la relación a través del financiamiento y la compra de anuncios o compra de publicidad, a veces declarada, es decir, con anuncios pagados dentro de la prensa, pero más bien, y eso arranca un periodo muy desagradable, muy oscuro del periodismo mexicano, con pues un poco mordidas que se les daban a los reporteros o a los jefes de información de manera tal de que ciertas noticias salieran o no salieran, por ejemplo. Y esta relación, pues comprada, una relación que perjudica mucho a la prensa mexicana, pues de alguna forma los obliga para sobrevivir en este segundo momento, pues en tener una buena, entre comillas, relación con el gobierno, pues, para poder sobrevivir. Esta relación, de este tipo de relación y cómo se ha ido modificando, concluye, digamos, y para no irme muy largo en esta historia, en la situación actual, donde el periodismo y el trabajo de los reporteros ha cambiado sustancialmente, eh, porque de alguna manera la aparición de las redes sociales ha hecho que esto cambie. Estas, digamos, de redes sociales, eh, el gobierno, ya no con el Estado, sino más bien con los gobiernos. Estamos hablando de un número muy impresionante de medios y por lo tanto la relación se vuelve complicada. Sin embargo, se mantiene, en mi opinión, el asunto del financiamiento a través de anuncios o francamente de soborno. Esto último ha florecido muchísimo. Los gobiernos no se acostumbran en este país, y yo creo que en el mundo, pero en este país es muy notorio, a tener una prensa independiente. Entonces, el ciudadano lo que empieza a construir es un conjunto de lecturas de varios medios para poder saber en realidad a qué estamos, de qué se trata, ¿no? Porque no tenemos en realidad certeza de que lo que se diga en los medios es cierto o que no esté atravesado por el soborno. Adicionalmente a este tema, se entreteje
otro tema también dramático que tiene que ver con los asesinatos de periodistas, que en este país es bastante alarmante. Este periodo eh, o no, no se puede llamar periodo, este momento tan terrible de un asesinato, un conjunto de asesinatos de periodistas cada vez más abundante, en realidad ha pasado por etapas diferentes. Si tomamos en cuenta de 2000 a la fecha, es decir, los últimos 25 años, encontramos al menos dos periodos. Un primer periodo, que es lo voy a poner por sexenios porque quizás sea un poco más fácil para el auditorio, que va, digamos, del 2000 al 2006, que es durante el gobierno de Fox, donde empiezan a aparecer de manera más o menos sistemática homicidios de periodistas, pero los números son muy pequeños, rondan entre 4, 3, el número más alto es 7 en 2004, 7 periodistas asesinados en ese año. Sin embargo, cuando el crecimiento se vuelve exponencial, es durante el periodo de la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, donde los números llegan hasta 26 y 24, 26 en 2010, 24 en 2012, y se mantienen, aunque ligeramente a la baja durante Peña Nieto, cuando en realidad empieza a disminuir el número de asesinatos por año de periodistas, es durante el periodo de López Obrador y bueno, lo que va de este periodo. Porque, por ejemplo, del 18 al 24, el número llega, por ejemplo, a 4 en 21, aunque sube a 16 en 22. En 23 vuelve a bajar a 6 y en 24 a 3. Con la presidenta actual, en 2025 se tienen reportados en algunas publicaciones 5 periodistas asesinados y en otras 9. No estoy muy segura de las razones de las diferencias, pero esos fueron los datos que encontré. En 2026, que es lo que tenemos ahorita, que es, básicamente no ha pasado el primer trimestre, hay un periodista asesinado. Hago este asunto de la periodización porque me parece que hay una relativa coincidencia entre la guerra contra el narcotráfico y el tipo de estrategia que se sigue contra el narcotráfico en el periodo, por ejemplo, de Felipe Calderón, cuando los asesinatos llegan a ser el número más grande desde 2000 a la fecha, y el periodo de Andrés Manuel López Obrador, en donde empieza a haber una reducción significativa. No se acaban en 2025, ya sean 5 o 9, es un número importante, pero nada que ver con el número, por ejemplo, de asesinatos en 2010, que fueron 2016, o en 2012, que fueron 24. Con Peña Nieto, por ejemplo, en el 2015 hubo 19 periodistas desaparecidos. Es decir, con esto y con lo que comenté anteriormente, lo que quiero hacer notar es cómo la relación entre la prensa y los gobiernos hace una relación compleja. Que una entrevista con un periodista me hubiera parecido lo más eh, interesante, pues, y no nada más una serie de datos que es lo que yo estoy dando, pero que de alguna forma estos datos y esta historia rápida de la relación entre prensa y gobierno permite a los radioescuchas tener una idea de cómo esta relación ha sido complicada. Y bueno, también permite entender por qué tal auge del periodismo a través de redes sociales y de periodistas que no sé si son verdaderos periodistas o son gente que se va formando en el ambiente de las redes sociales y que nos permiten a los ciudadanos tener una gran variedad de versiones sobre eventos similares. Por eso, incremento en la grabación de cualquier tipo de hecho, pero nos referimos a hechos donde se involucran los gobiernos, resulta fundamental para cualquier periodista en ciernes o cualquier periodista no en ciernes, sino ya formado, porque permite entregar a su audiencia un video con la información real de lo que está pasando, de un arresto, de un golpeteo, etcétera. Y nos permite, por otro lado, a los ciudadanos tener una versión, no nada más lo que comenta el periodista, sino una versión verdaderamente, pues, presencial, si se pudiera decir así, a través de las imágenes, de lo que está sucediendo.
Sin embargo, como he dicho, la policía y los gobiernos en particular en muchas ocasiones agreden a este tipo de periodistas o reporteros de redes sociales que están un poco menos protegidos, digamos, por la institución de los periódicos impresos y que, eh, digamos, permítanme decirlo así, trabajan por la libre, es decir, no siguen una línea editorial de una prensa, son quizás hoy los periodistas más acosados. Sin embargo, buena parte, no sé si buena parte, eso es mucho decir, pero digamos, algunos de ellos, quizás los que tengan más audiencia, pues también sufren el acoso de los sobornos por mantener una línea, este, editorial. Entiendo que seguimos sin tener la posibilidad de escuchar a Víctor. Sigue habiendo problemas de transmisión. Bueno, bueno. Y pues no, como esta entrevista, este programa se trataba básicamente de una entrevista con un periodista para justamente hablar de esto, pues estoy resultando muy corta, digamos. Eh, Quizás lo que, digo, me cuesta mucho trabajo. Sí, ya sé que tenemos problemas con la llamada, que es lo que me están reportando. Es probable que no haya comunicación con Víctor por lo que estoy viendo. Pero quizás pudiéramos mantener este programa en una reflexión que pudiera ser compartida con ustedes sobre la importancia de los medios de comunicación y la importancia para los ciudadanos de tener pues un sentido de veracidad. Yo no sé si a todos les sucede, pero a mí me sucede muy frecuentemente que ya no confío en nadie. Es decir, he vuelto, aunque parezca como un modelo de regreso tradicional, a la prensa escrita como una forma de revisar si lo que están pasando en las redes sociales es de verdad o es un montaje de inteligencia artificial. Es decir, en estos años que datan de la última mitad del siglo pasado a ahorita, ha habido una transformación radical del espacio, entre comillas, noticioso, porque se pasa, digamos, de un sistema tradicional de noticias impresas o de radio, claro, por supuesto lo estoy eludiendo, no lo estoy eludiendo, pero no lo había mencionado, a un sistema donde a través de las redes sociales, que son un montón, ni siquiera las conozco de nombre a todas, quizás las más famosas son el TikTok, el Instagram y probablemente el Facebook, aunque dicen algunos que hasta pasó de moda, yo qué sé. Lo cierto es que hay momentos en el día cuando yo veo estas noticias en donde me da la impresión de que son falsas. Y entonces me vuelvo a la prensa escrita para poder tener la idea de si salió en dos o tres periódicos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. El equipo está fallando, no sé qué están haciendo, pero yo tengo aquí más de 20 minutos echándole un rollo sobre la relación. No, la he escuchado, ¿eh? La he escuchado ¿me completamente. escuchando? Sí, claro, yo estoy aquí en línea desde el primer momento. Quería hacer unas precisiones, doctora. Por ejemplo, A ver. mencionaba, no lo dijo así, pero yo lo interpreto, un sistema mafioso que nació en el PRI, de corrupción a periodistas, que lo menciona bien Humberto Musacchio en su libro Historia Crítica del Periodismo Mexicano, nació en los años 40, que, y también ese es hablamos de violencia, no solo es violencia física, la violencia económica, ante la falta de sueldos o los malos sueldos que tienen los periodistas en México. En Pemex se inventó lo que se llama el Foso de las Serpientes, que era un fondo donde sacaban dinero para pagar a los periodistas, para completar su sueldo. Y ahí viene esa gran invención mafiosa del PRI, que si compraban, el reportero que cubría a una dependencia, se llevaba un 10% de la publicidad. Luego entonces ningún reportero iba a criticar al gobierno, porque era complemento de su sueldo. Claro. Es una forma también de violencia, no física, y bueno, de ahí viene la famosa frase del chayo, ¿no? El chayote. Por algo hay un tipo de días sordas que una planta de chayotes es donde junto daban el sobre que complementaba el sueldo. Claro. Ahora bien, mencionaba este cambio, hay un cambio de régimen político, también hay un cambio de régimen de medios, y aquí hay que decirlo, los medios no se supieron adaptar.
Cuando López Obrador llega en 2018 y anuncia la reducción a mitad de presupuesto, pues muchos medios tienen que cortar plazas. Que ahí es donde viene una pregunta: ¿de quién es la culpa? ¿De los medios o de los ciudadanos? ¿O los medios que no supieron construir a ciudadanos leales? En el caso mexicano, tenemos el caso de Excelsior con Julio Scherer, cuando lo despiden, quería dar un golpe de Estado, después fue más proceso. Tenemos en los 90 a Carmen Aristegui, 90 y 2000, cuando 2 veces la quieren despedir con Fox y Calderón, la ciudadanía salió a defenderla, pero La Jornada, que es otro periódico que tiene una comunidad, pues en realidad nos ponemos a analizar, hay pocos medios que han construido una comunidad, y hay que ser autocríticos también. Yo como periodista tenemos que fijarnos qué estamos construyendo también nosotros. Tengo amigos cercanos abogados, decían que ellos no pagan por noticias, y yo les decía, pues bueno, esa es la calidad de noticias que vas a tener, porque al final de cuentas, pues también es un producto. Si no pagan, Mucha gente... si no pagan los ciudadanos, paga el gobierno, y entonces no tienes veracidad. Exacto, y ahí es un problema. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto interesante de verificación de noticias, Sí, claro. pero viene del Estado. Y ahí desde entonces, pues uno puede estar de acuerdo o no con la 4T o no, pero en realidad debería ser independiente, debería venir de las universidades, lo de verificación de información. Bueno, Y ahí usted tuvo tenemos un programa así, o ha tenido un programa así durante las campañas, ¿no? De verificación de noticias falsas. Sí, aún así lo tenemos, se llama Axioma. Va a ser la tercera vez que lo vamos a hacer. Apenas ando reclutando alumnos para el año que entra. Y hay un problema también, porque con la inteligencia artificial, muchos prefieren preguntar a la inteligencia artificial cuando también está sesgada. Lo acabo de ver en mis noches de insomnio. Ahorita estoy siguiendo la guerra Irán-Estados Unidos en directo. Y la inteligencia artificial de Twitter, X, miente, oculta toda la información en contra de Israel. Claro. Es lo que he estado verificando ahorita. Claro, sus patrocinadores son de Israel. Y ese es el problema del periodismo. Quien te financia es hacia donde vas dando las noticias, lamentablemente. Y el problema un poco, Víctor, es qué hacemos los ciudadanos, porque por un lado hay una cierta, pues no sé, consideración hacia los periodistas que cumplen su labor y que son violentados, sobornados o incluso asesinados, que fueron los datos que por ahí vi, no sé si alcanzaste a escucharlos. Sí, sí. Pero en realidad nos vamos distanciando de los periodistas porque también sabemos que las noticias que transmiten no son verídicas. Entonces, los ciudadanos interesados, muy pocos, andamos buscando 3 y 4 fuentes para ver si entendemos algo de lo que pasa en el mundo. Bueno, también hay un libro, escribió un ensayo Lorenzo Beyer, ¿no? El Estado en busca de ciudadanos, me parece. Sí. También también hay que preguntarnos eso, el papel que juega el periodismo en este estatus. En el caso mexicano, yo me atrevo a decirlo, este país fue fundado por periodistas en el siglo XIX, no en 1821, 1857. Los grandes liberales fueron periodistas, Riva Palacio, claro. Toda esa generación. ¿Qué hicimos bien o mal? Pues bueno, al final de cuentas se definió un ideal. Pero al final de cuentas sí hay un cambio de modelo, hay que verlo en 3 pistas o 4. El cambio de modelo político, el cambio de modelo de negocios, el cambio de modelo de Internet. Lo mencionaba hace rato el papel. El papel ya no es fundamental. Ahorita lo fundamental es el Internet. Oye, Víctor, también... me estoy poniendo que se nos acabó el tiempo. Claro que no tuvimos el programa completo por todos los problemas técnicos, a lo mejor lo podemos repetir, pero te doy 2 minutos para que cierres, ya no voy a hablar yo. Ok. Bueno, al final de cuentas, sí, el periodismo siempre ha estado bajo ataque. O sea, no es una situación nueva, ¿no? El año pasado, el 2024 hubo una agresión contra cada 14 horas. Durante el sexenio de López Obrador hubo 3.408 agresiones y 46 periodistas asesinados y 4 desaparecidos. Es lamentable,
también en Querétaro lo hemos vivido, y solo quiero dejar una conclusión. No es el crimen organizado que más ataca a los periodistas, es el propio Estado. Es el Estado y el poder, no el poder federal, es el poder municipal quien más ataca. Y de hecho, por eso lo acabamos de pedir en tribuna, que fue el poder local quien agredió a uno de nuestros periodistas. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Bueno, es complejo, porque ya lo mencioné, son 4 niveles. El periodismo está en crisis, pero bueno, siempre hemos estado en crisis. Entonces, es una transformación más y ya veremos cómo evolucionamos. Sobre todo modelo de negocio, modelo de información, modelo político, son las cosas que estamos enfrentándonos ahora. Y quizás quisiera retomar esta cuestión que tú decías para cerrar, de ir creando público fiel a la prensa, y esto tiene que ver con la calidad de la información y con la calidad del periodismo. Y en ese sentido yo creo que la labor de Tribuna en estos años, que ya son bastantes años, ha ido formando un conjunto de periodistas un conjunto de ciudadanos que siguen la prensa. En un ambiente donde la prensa nunca se sabe si está cooptada o no, más bien yo creo que sí. En el caso de Querétaro, Tribuna es una voz libre y vale la pena resaltarla. Muchas gracias, Víctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias a todos, al auditorio. Nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.